para todos nuestros auditores del programa Valores para la Vida, el programa del Grupo de Investigación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje, GIDECAP. El día de hoy nos encontramos nuevamente con Maritza Palma, una académica de la universidad, integrante de GIDECAP, directora del programa de Magíster en Educación, con cual siempre es un gusto contar, y con un invitado especial. Él se llama Abel González. Abel González es profesor de Educación General Básica, egresado de la Universidad del Biobío. Es actualmente profesor del Colegio Concepción de Chillán y es egresado también del Magíster en Educación. Por lo tanto, es como un hijo más de la Universidad del Biobío. Un gusto estar con usted, Abel. Lo saludo a usted primero porque es nuestro invitado especial. Así que si quiere saludar a la audiencia y a nosotras, ahí están los micrófonos. Perfecto, no, un gusto poder estar nuevamente con dos profesoras que también tuve la oportunidad de poder estudiar en la parte de pregrado y también de posgrado. Así que un gusto poder conversar de estos temas tan interesantes que son el tema de los valores, que hoy en día es clave también para este proceso educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje que realizamos nosotros los profesores. Así que un gusto y abierto a poder conversar. Muchas gracias, Abel. Un gusto también para nosotros tenerlo a usted. El día de hoy vamos a hablar de un valor llamado paciencia. ¡Wow! La paciencia. ¿Cuántas veces como profesores no nos toca tener paciencia? Paciencia con otros, paciencia con nosotros mismos, paciencia en general. Maritza Palma, un gusto saludarte. Si quieres saludar también a la audiencia. Igualmente, Neki, muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado esta instancia de estar compartiendo con diferentes personas que están hablando de estos temas tan importantes, y especialmente hoy día que tenemos aquí a nuestro egresado del programa de Magíster en Educación, Abel. Así que muchísimas gracias y bueno, darle la bienvenida también a Abel por estar acá. Bien, vamos a comenzar el programa de hoy diciendo que la paciencia se ha definido como esa calma o esa tranquilidad que nos permite esperar sin ponernos ansiosos, ¿cierto? Es como la capacidad para hacer cosas que son muy minuciosas también. Y también se dice de la paciencia que es la mejor compañera de la sabiduría. Por lo tanto, entendemos, ¿cierto?, que la paciencia es un valor muy importante, y para los profesores siempre se les recomienda mucha paciencia. ¿Por qué es eso, Abel? ¿Qué pasa con la paciencia? ¿Cómo lo ve usted, ese tema de la paciencia en el mundo del profesorado? Sí, la paciencia es un gran tema, porque de hecho en la sociedad actual en la cual nosotros estamos inmersos, la paciencia es muy escasa, porque finalmente estamos en esta generación del microondas, como se le dice, que es todo instantáneo, lo que va totalmente contrario a la paciencia. Nosotros lo vemos, por ejemplo, a diario en las aulas con los estudiantes cuando tienen muy poca tolerancia a la frustración. Entonces eso es algo que también va en contra de la paciencia. Nosotros, obviamente, los docentes día a día, tenemos que tener mucha paciencia, sobre todo los de primer ciclo, porque vamos reforzando los valores, vamos enseñando, vamos haciendo este proceso de enseñanza-aprendizaje, no desde cero, porque ellos ya vienen con un bagaje cultural desde el hogar, pero sí desde los inicios. Y en los estudiantes también vemos, sobre todo ahora en este contexto de pandemia, que los estudiantes vienen con la paciencia muy poco trabajada, tanto en los cursos grandes, que me ha tocado conversar con los docentes que hacen clase también en cursos más grandes, como en los cursos más pequeños. Es impresionante cómo la tolerancia a la frustración, el poder equivocarse quizás en hacer algo, llega a tal punto de estrés en los estudiantes que finalmente no son capaces de volver a intentarlo nuevamente, no tienen tan desarrollada esa capacidad de paciencia para poder intentarlo una vez, si no me funciona, volver a intentarlo. Por lo tanto, es muy interesante de qué forma se trabaja, y esto tiene que ser sí o sí un trabajo mancomunado desde el colegio y también desde las casas. Entonces, un gran tema que ayuda y que, si está bien cultivado, potencia el buen aprendizaje en los estudiantes. Qué bien que toca ese tema, Abel, porque en realidad la paciencia tiene que ver con el respeto por los procesos, que son lentos,
que algunos tardan más, que a veces uno tarda más que el proceso del compañero, y por lo tanto también hay que tener paciencia con los demás, pero también con uno mismo, en ese sentido. Y entonces los niños, cuando no tienen esa paciencia o ese respeto por el proceso, lo que tarda, entonces pierden la paciencia. Seguramente vamos a hablar también de cuánto perdemos la paciencia o ante qué situaciones perdemos la paciencia. Hay cosas, me imagino, que nos hacen perder esta capacidad de mantenernos así tranquilos y en calma, como decía al inicio. ¿Cómo se podría fomentar la paciencia? ¿Qué piensan ustedes acerca de cómo podríamos trabajar, ya que Abel nos llevaba al mundo educativo, con los niños o con otras personas, o con los hijos? ¿Cómo hacemos para fomentar la paciencia? Nada de fácil la pregunta, porque yo coincido totalmente con lo que menciona Abel, que en esta formación tan inmediata que tienen nuestros estudiantes de este nuevo siglo, significa que los estudiantes quieren la inmediatez, quieren algo siempre rápidos y son bien estratégicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso quiere decir que quieren todo rápido. A pesar de que la información está a un clic de distancia, ellos no tienen esa paciencia para buscar la información con los filtros necesarios, porque justamente ellos están con esta idea de estímulos muy a corto plazo, ya que en neurociencia se habla acerca de la estimulación de algunos neurotransmisores que son de muy corto alcance y que está dado justamente por todas las redes sociales, que tiene relación con la generación Z, que principalmente está caracterizada por estudiantes que están muy cercanos al mundo digital, con los teléfonos siempre encendidos y pendientes de todas las redes sociales. Por lo tanto, hace que los chicos pierdan esa capacidad del pensamiento crítico, que es al revés. El pensamiento crítico es justamente un proceso más lento y que es el que está incentivando y haciendo más énfasis el Ministerio de Educación. Por lo tanto, va en sentido contrario justamente lo que es el pensamiento crítico en relación a lo que tenemos como contexto real. Por ello, yo encuentro que no es nada fácil en el contexto universitario. Yo siento de que al no tener la paciencia, que hace que definitivamente esté acompañada de como decía Nelly al principio, de esta sabiduría, hace que generalmente la toma de decisiones no sean tan adecuadas, no sean tan eficaces, y finalmente no está dando el perfil profesional que nosotros quisiéramos en el ámbito universitario. Entonces, definitivamente nosotros deberíamos intencionar esa parte, y con respecto a la pregunta específica de cómo nosotros podríamos intencionar estratégicamente esto de la paciencia, yo creo que es un trabajo general, un trabajo persistente, y que tiene que venir no solamente desde el mundo académico, sino que también tiene que venir desde los papás, desde la formación de los papás, que yo creo que ahí es donde hemos perdido, porque generalmente es por la estructura social que tenemos ahora, donde las familias, dentro de las familias, las mamás están más cercanas al trabajo y no tan cercanas como antiguamente era, que estaban más preocupadas de la formación valórica, ¿cierto? Que ya los chicos venían ya con ese constructo bastante más potente hacia el mundo el mundo educativo. Entonces ya los profesores no se encuentran con esa solidez o apoyo que le daba el aspecto familiar. Yo creo que ahí podría ser una de las debilidades que hace que en este momento se nos haga un poco más complicado desarrollar este valor. Muy bien, muchas gracias. Y de alguna manera también nos llevaba, Maritza, a pensar en estas consecuencias o estos efectos de la impaciencia, ¿cierto? De qué nos pasa cuando pensamos de forma automática y elegimos eso antes de este pensamiento crítico, que es un poco más
mesurado, más reflexionado, que tiene más calma, que tiene un proceso al cual hay que tenerle paciencia. ¿Perdemos la paciencia continuamente, creen ustedes? ¿Ante qué pierden la paciencia o ante qué son impacientes? Bueno, yo creo que la paciencia igual en ese sentido está estrechamente ligado con el ámbito emocional afectivo. Y lo pongo en un ejemplo bien concreto. Por ejemplo, no sé, cuando yo tengo, por ejemplo, que enseñar algo a mi hija, por ejemplo, tiendo a tener más paciencia, que si a lo mejor, no sé, tengo que hacer la fila para poder esperar comprar algo. Entonces, igual la paciencia tiene algo inherente al ámbito afectivo. Yo creo que eso es propio de cada persona. Y lo segundo es que, volviendo un poquito atrás, también quería comentar que algo que puede ayudar a potenciar la paciencia es darle la importancia en los colegios. Yo creo que igual vamos en camino a poder cambiar esa estructura netamente de asignatura y también dar la relevancia a los valores, como este valor tan importante que es la paciencia. Entonces, si se enseña desde pequeños, porque yo que hago clases a los cursos más chicos, los cursos más pequeños, todavía los niños tienen esa parte que uno puede ir moldeando. Y por eso me encanta hacer clases a los cursos más pequeños, porque se motivan con cosas pequeñas, cosas que a lo mejor en los cursos más grandes se van perdiendo. Esos dos puntos yo creo que pueden potenciar la paciencia, y yo creo que finalmente lo que a mí al menos me hace perder la paciencia con mayor frecuencia es lo que no está ligado al ámbito afectivo. Yo, por ejemplo, cuando hay algo que tengo que hacerlo por obligación y tengo que esperar constantemente, voy a perder rápidamente la paciencia. En cambio, sé que a lo mejor hay algo que tiene un ámbito afectivo ligado, o a lo mejor voy a poder esperar algún objetivo detrás, tiendo a tener mayor paciencia. Qué buen punto, Abel, que en realidad acercar, ¿cierto?, este tema de la paciencia hacia el mundo personal, afectivo, educativo también, porque yo creo que así como señalaba usted el ejemplo de un hijo al que hay que enseñarle algo y que va a tardar ese aprendizaje en adquirirlo el hijo, también creo yo que se puede llevar al plano educativo, en donde también hay una enseñanza que tarda en ser aprendida por el otro y que por lo tanto requiere de una paciencia del que espera a que eso sea aprendido, por ejemplo. Así que un buen punto. Maritza, ¿qué me puedes decir tú? ¿Ante qué cosas pierdes la paciencia o te vuelves más impaciente? Sí, bueno, yo creo que hay hartas cosas que en definitiva uno pierde la paciencia, pero cuando uno está focalizado en el ámbito educativo, uno siempre trata de generar la autorregulación, porque uno se pone en el plano de que uno es académico o profesor y por lo tanto tiene que tener esa capacidad de autorregular sus emociones. Entonces, creo que también que a diferencia de lo que ocurre en la enseñanza primaria o en la enseñanza preescolar, como bien decía Abel, que claro, también tiene que estar relacionado con el aspecto emocional, afectivo, pero como ya nosotros estamos, por lo menos nosotros estamos más en el ámbito más universitario y de posgrado también, la única forma que yo veo en cómo nosotros podemos hacernos cargo es alfabetizar emocionalmente a las personas, ¿ya? Esa podría ser una estrategia que nos permitiría ir avanzando hacia estas otras habilidades que finalmente están muy relacionadas con el éxito académico o con el éxito profesional. Y si no se tienen estos valores bien desarrollados, entonces finalmente hacemos que nuestros profesionales sean exitosos en el aspecto disciplinar, pero no en el aspecto transversal, que finalmente es ahí donde nosotros tenemos que desarrollar mayores capacidades, porque tenemos que relacionarnos en el mundo del trabajo, tenemos que ser más productivos, más eficaces, y al mirarlo desde ese punto de vista tenemos que tener esta paciencia, tenemos que tenerla, digamos, muy clara en cómo poder
relacionarnos en un mundo más amplio, en un mundo más holístico y desde diferentes perspectivas. Bien, qué bueno el punto que toca Maritza, porque en realidad yo creo que la paciencia tiene que ver con este autoconocimiento. De hecho, por eso les hacía el ejercicio de cuándo pierden la paciencia o cuándo son impacientes ustedes, porque en realidad a veces uno siente que o es paciente o es impaciente sin focalizar en realidad en lo que significa perder o no la paciencia. Sin buscar, sin autoconocerse. Y bueno, como también yo tengo que responder a la pregunta, creo que yo pierdo la paciencia ante la flojera de mía o de alguien más, porque me parece que como que hay que estar dispuesto a hacer las cosas, y entonces eso me hace un poquito como impacientarme. Bien, creo que estamos llegando ya al final del programa. Ha sido un agrado estar con ustedes. Creo que también este programa ha sido una invitación a remirarnos, a darnos cuenta cuán pacientes somos y a fortalecer esa paciencia internamente, porque en realidad es una tarea propia. En el caso de los niños será una tarea también inducida, que alguien le puede ir señalando. Los niños van viendo ejemplos, por lo tanto también tenemos que ir moldeando esa paciencia en ellos para que la tengan consigo mismo y con los demás. Algunas palabras al cierre. A ver, Maritza, algo más que quieran agregar, ya me dirán. Sí, lo último que quería agregar es que, bueno, estaba muy interesante el tema de la paciencia y que ojo, a veces no está mal, porque es natural en el ser humano perder la paciencia, pero cómo se gestiona esa pérdida de paciencia o qué hace uno después cuando pierde la paciencia, eso es lo interesante de poder analizar también, porque muchas veces el perder la paciencia nos lleva a la inacción, a quedarse ahí parados, a no perseverar. Pero si alguien pierde la paciencia y tiene la capacidad también de resiliencia, de poder intentarlo nuevamente, obviamente es mucho más interesante. Yo aprovecho también de agradecerle a la profesora Nelly y a la profesora Maritza por la invitación. Un gusto poder hablar de estos temas que son muy importantes y que sin duda nos llevan a la reflexión. Y cualquier tema que nos pueda llevar a la reflexión y a la autorreflexión es muy interesante. Así que agradezco nuevamente la invitación y un gusto. Muchas gracias a ti, Abel, por haber venido, por haberte dado el tiempo. Por mi parte, muy agradecida también, Nelly, por la invitación. Y bueno, siempre también es un agrado de hablar de temas tan importantes para no solamente a nivel educativo, sino que también para nuestro propio bienestar. Muchas gracias. Para nuestro crecimiento, ¿cierto? Porque en realidad la paciencia es una virtud muy valorada desde siempre y que nosotros también la valoramos. Queremos personas pacientes en el mundo porque hace falta, sobre todo hoy que nos toca esperar frente a los tacos, que nos toca esperar muchas cosas que, como decía Abel, son menos agradables que la paciencia que se le puede tener a alguien cuando está aprendiendo algo. Un agrado también para mí haber disfrutado este rato con ustedes. Ha sido una muy buena conversación. Queda el desafío para las personas que nos escuchan de pensar en sí mismos cómo llevan la paciencia. ¿Son pacientes? ¿Cómo pueden fomentar la paciencia en los seres que están al lado de ustedes? ¿Cuál es la importancia que le damos a esto de la paciencia? Un agrado y nos estamos viendo en un próximo programa.